Entre los diversos sistemas empleados hasta la fecha para la enseñanza de la escritura a máquina, el que ha demostrado ser más eficaz y que reúne mayores ventajas es indiscutiblemente el denominado sistema del tacto, por ser el único científico. Además de ser el más veloz, es el que menos cansa al escribiente, porque el trabajo se distribuye sobre toda la mano, presentando por otra parte la ventaja de poder escribir sin mirar en absoluto el teclado. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena. Este es otro video más en The PoemTube. Si todavía no están suscritos, los invito a que lo hagan para que estén enterados de contenido como reseñas literarias, pero en especial reseñas de poesía y otro contenido relacionado con poesía. El día de hoy traigo una reseña, después de mucho tiempo, de una autora que es bastante sonada últimamente, y estoy hablando de la autora chilena Alejandra Costamaña, a la que no había leído más que por medio de unos cuentos. Creo que su libro se llama Imposible salir de la Tierra, y había leído un par de cuentos, me resultaron buenos, pero hasta ahí no había profundizado más, y no fue hasta que encontré esta lectura que se llama El sistema del tacto que he podido valorar la calidad en su narrativa. Esta novela es finalista del Premio Herralde de Novela. Es un premio pues muy conocido que ustedes seguramente ya conocen. Se trata del premio de anagrama y precisamente es de las novedades de la editorial que, si ustedes han visto el canal o tienen ya tiempo aquí, se darán cuenta que es una editorial que admiro mucho y que de verdad yo soy una loca de anagrama. Yo me puedo confiar de lo que ellos tienen y no importa si no conozco el autor o la novela o el contenido que vaya a leer, estoy casi segura de que me va a gustar. Y el sistema del tacto no fue la excepción, pero aquí no importa tanto si me gusta o no me gusta, sino los porqués o el por qué la recomendaría, y a eso vamos. Bueno, esta novela es un poco rara o atípica en el sentido de que no es que nos cuente una historia con un inicio, desarrollo, final, con una estructura muy clásica, como podríamos decirle. No es una estructura muy convencional porque más bien se trata de fragmentos. Es una novela no fragmentaria como lo podría ser Rayuela, pero sí es una novela que se vale de esos retazos para contar una historia e ir tejiendo una historia no solo personal, como es la historia de Anya, la protagonista, una mujer que vive en Chile, que es chileno-argentina y que tiene una vida bastante común, sino también la historia de un pueblo, que es el pueblo de su infancia en Argentina, y la historia también de un contexto que aquí les estaré poniendo más a detalle porque ahorita no lo tengo tan fresco, pero era un motivo por el cual muchos emigraban y no eran muy bien recibidos, por ejemplo, los chilenos en Argentina. Así que Anya precisamente es aquel hilo que va uniendo esas piezas desperdigadas, que también se van a ver reflejadas en la manera en que está contándonos la autora esta historia. Si se dan cuenta, en el libro vamos a encontrar fotos, vamos a encontrar postales, vamos a encontrar pedacitos a máquina, como fragmentos escritos a máquina, que es como el que les acabo de leer al inicio del video, planas, entre otros archivos que darán una unidad en cuanto a fondo y forma, por así decirlo, y más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, ya lo dije, la historia de Anya es la de una mujer adulta, quizá unos 30 y tantos, con una vida muy común. Ella vive sola, está desempleada porque su antiguo trabajo, o su trabajo más reciente, fue el de ser maestra de lingüística, si no me equivoco, o algo relacionado con lingüística en una primaria. Y que, por cierto, ella se fascinaba con las planas de sus alumnos o con ciertas palabras que ellos recomponían, y que era mal visto por parte de otras autoridades porque la maestra, en vez de corregirlos, los atesoraba casi casi. Era como, estás diciendo una palabra inventada, y en lugar de que te diga cómo es correctamente esa palabra, pues está cool porque es casi una gitanjáfora, ¿no? O estás jugando con el lenguaje. Bueno,
Eso por su lado laboral, pero en su lado personal ella creo que tiene una pareja que, si no me equivoco, tiene unos 60 años o algo así, por lo cual es juzgada, sobre todo por parte de su papá, que es el único padre que le queda, que ahora vive con una mujer como su madrastra, digamos, que no se lleva nada bien con Anya. Pero lo que pasa en esta historia casi al inicio es que Anya le pide a su papá que vaya a Chile de nuevo, después de mucho tiempo, a cuidar a su tío Agustín, el hermano de su padre, porque está en un estado terminal, casi está en coma, una cosa así muy grave, y ya no le queda mucho tiempo de vida. En cambio, el padre no puede ir por una serie de motivos y Anya accede, pero lo que sucede es que al llegar a Chile, pues Anya empieza a desplegar una serie de recuerdos de su infancia, de cuando vivía ahí, cuando convivía con su tío Agustín y su mejor amigo, el mejor amigo de Agustín, que se llama Gariglio, y empieza pues a recordar cosas que se le habían borrado de la mente y que involucran a toda una genealogía familiar. Si lo vemos en la portada de este libro, está una señora muy guay, como dirían en España, y se trata de Nélida. Ella es la tía Nélida, una tía que vivía en Piamonte, en Italia, y que es prácticamente llevada, pues sí, a la fuerza a América, en este caso a Argentina, pues porque sí, porque sus padres así lo quisieron, porque quisieron casarla para variar con su primo. Y bueno, la historia de Nélida, que es a quien vamos a ir viendo constantemente en las fotografías, como pues aquella mujer alegre que vivía en Italia, una mujer hasta cierto modo pues libre, plena. Eso es lo único que vamos a ver de Nélida. No vamos a ver tanto sus fotografías posteriores porque no se sabe muy bien qué fue lo que pasó una vez que llegó a Argentina. Y digamos, esa es una de las historias que se incluyen en esta novela, pero ya lo dije desde el principio, no es una novela convencional, por lo tanto no esperen a que se complete la historia de ninguno de los personajes. Esto podría ser una decepción para quien espere, pues lo que dije en un principio, un final, un cierre, algo circular que culmine, ¿no? la novela. Y aquí no, aquí quedan muchos huecos, también se siente como algo que a lo que le falta historia o memoria y que pues solo te tocará llenarlo a ti como lector. Algo que me gusta, a pesar de todo lo que les digo que puede ser un inconveniente para muchos, es que si bien la historia no es lo que más importa en esta novela, sí importa mucho la técnica narrativa, la manera en que Alejandra Costamagna lo cuenta todo es magistral. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que es una prosa que es sencilla, que no va a estar muy decorada con ornamentos, se siente fluida, se siente natural y no se siente monótona. De pronto te encontrarás con una página en donde esté narrando de un modo, luego te vas a encontrar otro capítulo u otra página más bien, porque no hay capítulos como tal, que esté narrada de otra manera, y esto es solo un indicio de lo que te hace a ti como lector al envolverte en las páginas. Eso, por lo menos a mí, es lo que me hizo seguir página tras página. Observar que en su prosa hay cosas pues que aplaudirle, ¿no? Por ejemplo, de repente nos está contando algo y hay una línea muy delgada y muy sutil que casi no se puede notar, que es lo que ya pasó con lo que no ha pasado, lo que podría pasar o lo que pasaría o lo que pasará. Es una línea muy delgada que, a no ser que nos fijemos en el tiempo verbal, no vamos a notar. Y eso te va creando curiosidad, te va confundiendo incluso, o sea, como de, esto pasó o esto va a pasar. Por ejemplo, una minucia que si ustedes no la ven, no pasa nada, no tienen por qué hacerlo, pero yo que estoy estudiando escritura creativa, lo veo
y lo noto y lo aprecio, y es que hay partes donde los verbos son utilizados de manera muy práctica porque el verbo mismo, aparte de implicar una acción, te da como un dato más, te da un dato más adicional. Un ejemplo es esta parte que dice: donde antes hubo una lapicera, detrás de la oreja izquierda, ahora Gariglio atesora un cigarro. Esta sencilla frase, tan solo por haber utilizado el verbo atesorar y no llevar o portar, ya te está dando un dato adicional, que es el afecto que Gariglio tiene a la nicotina, a un cigarro, quizá a una adicción, no sé, algo adicional al hecho de decir Gariglio tenía un cigarro en la oreja ya. Entonces, ese tipo de cosas las encontramos todo el tiempo en la novela, y a mí me parece que es algo que debe apreciarse en su prosa, es algo que se agradece, el hecho de que vayas fluyendo también entre las páginas, a pesar de que sea una novela en cierto modo fragmentaria. El tono de la novela, diría yo, que es como de desazón, porque aunque no es propiamente nostálgico, porque no hay en muchas ocasiones una motivación por parte de la protagonista o de los demás personajes por el pasado, no es este típico de hubo un tiempo mejor, no desarrolla ningún lazo afectivo como con su infancia, no es tan evidente, si es que lo hay, no es tan evidente. Yo más bien diría que es como un retrato de lo cotidiano, de pues, una familia más en la vida, o sea, con una vida común y corriente, pero ya lo dije, es como una genealogía de toda una familia, de todo un contexto, y también una historia personal que más tarde lo supe, tiene que ver con la vida de la misma autora. Y esto, digamos, sería como una novela autobiográfica, no sé qué tan autobiográfica sea o qué tan apegada a la realidad, pero por lo menos la tía sí existió y es ella misma, y algunos de estos documentos pues son los mismos documentos que Alejandra estuvo recopilando. Por ahí va a haber pedacitos de una novela de terror o de un cuento de terror, por ejemplo, como de serie B. Esos sí los inventó ella, no es que estuvieran ahí como tal, no es que ya existieran, pero bueno, todo esto le va dando un toque muy personal. Creo que lo que pasa con estos documentos por ahí insertos es que hacen que se vuelva más íntimo, como si tú como lector fueras a casa de un amigo o de un familiar y ese familiar te mostrara su álbum de fotos. Así se siente cuando tú lees esta historia, y nada, no puedo más que recomendarla. Es un estilo muy realista, no van a encontrar nada extraordinario quizá más que su prosa, que sí me parece sutilmente extraordinaria. Y pues no sé, yo voy a seguir leyendo a Alejandra Costamaña. Por ahí está un libro también en Almadía, si no me equivoco, que lo tiene mi hermana, que es la que me hizo conocer esta autora. Y pues nada, cuéntenme si ustedes ya lo leyeron, si les interesa leerlo, si han leído otra cosa de la misma autora y si lo recomiendan y por qué. Nosotros nos vemos en otro próximo video. Es decir, ¿cómo podría decirlo?